Saludamos a cada uno de los que en este momento están viendo este video y les damos a cada uno de los presentes una bienvenida en el nombre de Cristo Jesús. Es un gusto, hermanos, saber que hay gente que tiene interés por saber qué Dios quiere decirle en esta mañana, en esta tarde. No sé en qué momento estén viendo este video los que lo están viendo ya. Quiero orar juntamente con ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu bendito nombre. Seguramente en tu bondad, en tu amor, tienes un mensaje o algunos mensajes para con nosotros en este momento. Te rogamos, Señor, que nos concedas el privilegio de escucharlos, el privilegio de entenderlos, el privilegio de practicarlos, tal vez de compartirlos. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Josué, capítulo 24, dice de la siguiente manera: creemos, hermanos presentes y los que están viendo este video, que es de suma importancia que cuando estén en una reunión tengan a mano su Biblia y estén siguiendo al predicador, al que está leyendo. Creemos que cuando ustedes están leyendo junto con el predicador, el Espíritu Santo está ahí para enseñarles y para enseñarnos un mensaje personal a cada uno. Por eso les invitamos a que abramos la Biblia juntos. El capítulo 24 de Josué dice cosas muy importantes a la iglesia, pero tiene cosas muy importantes para decirte a ti de manera personal. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. Se hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, jefeos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová,
y servidle con integridad y con verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis. Interesante la lectura, hermanos. Leo una gema del espíritu de profecía. Dice de la siguiente manera: Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. Tú no puedes cambiar tu corazón ni por ti mismo dar sus afectos a Dios, pero puedes elegir servirle. Puedes darle tu voluntad entonces. Él obrará en ti tanto el creer como el hacer de acuerdo con su voluntad. De ese modo, tu naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Tus afectos se centrarán en Él y tus pensamientos se pondrán en armonía con Él. ¿Qué es lo que te toca hacer a ti? ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Elegir. En la Biblia, el poder de elegir se refiere al libre albedrío que Dios nos da, permitiéndonos escoger entre la vida y la muerte, el bien y el mal, y aceptar o rechazar su salvación, lo que nos hace responsables de nuestras decisiones, aunque Dios también tiene un propósito de elección divina para sus fines, como escoger a su pueblo y a Jesús para la salvación, pero siempre respetando nuestra libertad para responder a su llamado. Está hablando la lección en esta semana, hermanos, de algo que se llama el poder de elegir. El libre albedrío como un regalo que Dios concede ¿a cuántos? A todos. Como un regalo que Dios te concedió a ti y un regalo que Dios me concedió a mí. El poder de elegir. Leímos hace un momento que nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero podemos elegir que Dios nos cambie y Él sí puede cambiarnos. Hago una pregunta y solamente meditemos en la pregunta, no la contestemos, hermanos. ¿Habrá algo que tú necesitas cambiar? ¿Habrá en algunas cosas que tú haces diariamente, has estado haciendo diariamente, que necesitas cambiar, necesitas hacer cambios? Piensa solamente. Si es así, te das cuenta por la lección que tú no puedes cambiar, pero puedes elegir pedirle a Dios, puedes elegir ir con Dios, pedirle a Dios que Él te dé la fuerza, te dé los medios y te dé lo que tú necesitas para hacer esos cambios. Habrá quien necesita cambiar de alimentación tal vez. Habrá quien necesita cambiar tal vez de su forma de vestir. Habrá quien necesita cambiar tal vez de sus hábitos en la lectura, el tiempo que le da la Biblia, el tiempo que le da a las cosas del mundo, el tiempo que le da a la oración. Hermanos, ¿en qué necesitas cambiar? ¿En qué necesitamos cambiar? Cada uno de nosotros, hermanos, sabe en qué
necesita cambiar. El poder de elegir, el libre albedrío, que es un regalo tuyo, perdón, es un regalo de Dios para ti, un regalo de Dios para mí. Leamos el texto de memoria y con esta van 3 veces, tal vez, pero es importante que cada uno de nosotros mire lo que hay ahí en ese texto. Y si les parece mal servir al Señor, entonces elijan hoy a quién servir. Que yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, como padres de familia, de acuerdo a este texto, si ustedes se dan cuenta ahí, no son los hijos los que van a elegir servir o no a Dios. ¿Sí se dieron cuenta de eso? No son los hijos. ¿Quién está eligiendo por la casa? ¿Quién está eligiendo ahí por su casa, por su familia? Josué. No son los hijos los que van a elegir si van a servir a Dios o no. Dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. No son los hijos. Es Josué el que está eligiendo por su familia. Los hijos tienen algunas cosas que elegir. El papá no le puede decir, mira, vamos a comprar zapatos, cómprate esos. El niño es el que va a elegir, o el joven va a elegir los zapatos, va a elegir el color de su camisa. Pero hay cosas que es el papá el que va a elegir. Servir a Dios o no servirlo. Y hay algunas cosas, hermanos, que aunque se escuchen mal, pero tenemos que decirlas. Si en la familia de un papá cristiano hay alguien que no quiere servir a Jehová, alguien que no elige a Jehová, hermanos, no cabe en esa casa. Es lo que está diciendo ahí Josué. Porque entonces, si en una casa, en la casa de Josué, hay gente que no sirve a Jehová, ya no se cumplirá el texto. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Su familia, por su familia. ¿Sí? Marco no puede hablar de la familia de Daniel. No puede mandar en la familia de Cristina. Pero sí puede mandar y debe de mandar ¿dónde? En su familia. ¿Sí? Es lo que está diciendo Josué. Noten, mi familia y yo serviremos a Jehová. Hermanos, cualquier cosa que tú escuches que es nueva, que yo creo que no, porque la semana lo vimos, pero cualquier cosa que tú escuches que es nueva, coméntaselo a Dios. Que sea Dios el que te lo diga. Y ahora yo te traigo a tu mente otro texto cuando Dios habla de Abraham. Dice Dios así: yo sé, refiriéndose a Abraham, ¿sí? ¿Se acuerdan del texto? Así es. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos. Si recuerdan el texto, está en Génesis 19, por ahí lo encuentran ustedes. Así es que el papá puede y debe elegir si su familia sirve o no sirve a Jehová. Es su autoridad del padre, es su autoridad de Josué, es la autoridad del padre de familia el que va a decidir si su familia, los hijos y la esposa van a servir o no van a servir a Jehová. Estamos hablando de esta bendición de Dios, este regalo de Dios que se llama libre albedrío. El poder de elegir. Ya vimos, tú no tienes el poder de hacer cambios, yo no tengo el poder de hacer cambios, pero tenemos el poder de elegir. Tú puedes y debes de elegir si sirves a Jehová y ves que alguien de tu familia está metiendo ídolos
ahí en tu casa y tú dijiste ante Dios que le ibas a servir a Él, ¿qué tendrías que hacer? ¿Quedarte callado o no decir nada? No, el territorio ¿sí? El territorio que abarca tu familia, hermano, tú vas a tener que dar cuentas de ahí. Y si tú dijiste que tu familia y tú van a servir a Jehová, bueno, entonces ve lo que hay en tu territorio, en tu familia, porque de eso vas a tener que dar cuentas. Vas a quedar mal si después un día Dios te dice, a ver, tú dijiste que tu familia iba a servir a Jehová, mira, y los ídolos aquí, y los dioses acá, y esto acá. Ahora, te traigo a tu mente otro texto, hermano, que cuando Dios habla del sábado, ¿qué dice del sábado? Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, pero el séptimo será descanso para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Qué más? Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno. Nada que esté dentro de tu propiedad. ¿Quién va a dar cuentas de eso? El papá, el jefe de casa. ¿Eh? Por eso el texto de Josué 24:15, hermanos, es un texto donde noten ustedes lo que está diciendo Josué. Josué fácil hubiera podido decir así: yo les aconsejo que sirvan a Jehová. Voy a ver si mi casa también sirve. A ver si los hijos quieren. A ver si mi esposa quiere. Hermanos, Josué no dice así. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Algún día, padre de familia, Dios te pedirá cuentas y te dirá así: ¿dónde está el rebaño que te di? ¿Es bíblico esto o no es bíblico esto? Es bíblico. ¿Dónde está el rebaño que te di? Y cuando habla la palabra rebaño, ¿a qué se está refiriendo? A sus hijos. Y esta palabra rebaño normalmente, ¿a qué la utilizamos? ¿Perdón? A las ovejitas, ¿sí? Y a los cabritos. ¿Sí o no? Sí. Hermano, un día vas a tener que dar cuentas de ese poder de elegir que Dios te dio, pero que ese poder está relacionado con tu familia, servir o no a Jehová, no solamente tú, sino tu familia. Aquellos que no tenemos esposa, no tenemos familia, bueno, pues ahí será directamente tú. Y tú elegiste servir a Jehová, qué bueno, lo hiciste, qué bueno, si no lo hiciste, bueno, ¿por qué? Ya quedaste mal a lo que tú dijiste, a ese pacto que existe. ¿Qué significaba, hermanos? ¿Qué significaba servir a Jehová? A ver, hermanos, ¿cuál es el significado de este texto, servir a Jehová? Porque así dice, no dice nada más elegir a Dios como Dios verdadero. No, dice servir a Jehová. ¿Qué era lo que se proponía Josué que su familia hiciera como servicio a Jehová? ¿No? Respeto profundo a Dios, ¿qué más? Hacer lo que a Él le agrade, ¿qué más? Obedecerle, ya se menciona por ahí, ¿qué más? Hoy en día, hermano, ¿qué significará la palabra servir a Jehová? ¿Será que servir a Jehová significa que tú ayudes a la gente? ¿Será que servir a Jehová significa que tú le lleves el evangelio a la gente? Que tú pienses en sus necesidades de ellos, que suplas sus necesidades de ellos. ¿O no abarca esto servir a Jehová? Recuerden que Cristo dice en alguna ocasión: todo lo que hiciste a mis hermanos más pequeños, servir a Jehová. ¿Sí? Aprender esta ciencia, hermanos, o esta actividad que se llama servicio a Dios, servicio a la gente, ayudar, dar, ver por ellos. ¿No dice la Biblia que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús?
el cual dejó el cielo, se despojó de sí mismo y vino ¿a qué? A servir. Más de una vez se lo dice así, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. ¿Hasta dónde abarcaba ese servicio? A dar la vida en rescate. ¿Sí? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Primera de Juan 3:16. ¿Sí? Si Cristo puso la vida por nosotros, nosotros también tendríamos que estar dispuestos a dar la vida los unos por los otros. ¿Sí recuerdan qué dices? ¿Sí? Hermanos, ¿qué dos palabras entra aquí? ¿Amor o egoísmo? Cuando alguien está dispuesto a dar su vida por los demás, cuando alguien ve por los demás, ¿qué palabra entra aquí? Abnegación. ¿Amor o egoísmo? Amor. Pero si nosotros pensamos en nosotros, después en nosotros, siempre en nosotros y siempre en nosotros, ¿qué palabra entra ahí? ¿Había alguna relación de lo que estaba diciendo Josué en ese momento con el egoísmo? No. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Adelante, Marco. Es muy interesante este último discurso de Josué, aquí Sí. en el capítulo 24. Dice el espíritu de profecía que nos mandó a leer el capítulo 49. Dice que ya habían acabado todas las guerras de conquista. Josué ya se había retirado a su heredad. Todas las tribus tenían su heredad. Dice que incluso el ejército de Israel ya se había deshecho. Ya no había soldados para combatir. Ya todos estaban en sus heredades. Entonces, como comenta usted, no había nada de egoísmo en Josué, porque él bien hubiera dicho, pues yo ya cumplí mi parte, me toca ya, pues en mi vejez, estar tranquilo, estar a gusto en la heredad que Dios me dio. Pero dice así, habían pasado algunos años desde que el pueblo se había establecido definitivamente en sus posesiones y ya se podían ver brotar los mismos males que hasta entonces habían traído castigo sobre Israel. ¿Qué se veía brotar? La idolatría. Sí. Y dice, y sigue diciendo que después del discurso que pronuncia en el capítulo 24, dice, estas últimas palabras eran una severa reprensión para Israel, la de escojan a quién van a servir. Sí. Los dioses de los amorreos no habían podido proteger a sus adoradores. Es decir, que Josué mismo, al lugar donde los llevó ahí a Siquem, que es recordado en Génesis, ahí donde estuvo Abraham y donde estuvo Jacob y donde un tiempo antes los llevó para subirlos a los dos montes, era muy, muy representativo y para que ellos mismos observaran cómo los dioses de la tierra donde estaban no habían podido protegerlos, mas sin embargo ya empezaba a meterse otra vez la idolatría. A ver, hermanos, vamos a centrarnos en la primera parte de este discurso. Y tal vez voy a contradecir un poquito. Si ustedes se dan cuenta, no es un discurso de Josué. ¿Ya se dieron cuenta? ¿De quién es el discurso? De Dios. Únicamente Josué hace una introducción. Jehová dice así. ¿Ya lo vieron? Ahora, ¿cuántos verbos utiliza Jehová? A ver, algunos. Ahí miremos el capítulo 24. Así es. Sí. Yo tomé a vuestro padre Abraham. ¿Ahí hay un verbo? ¿O no? Versículo 3. ¿Sí? Versículo 4. A Isaac le di, a Jacob y a Esaú. ¿De qué regalo está hablando allí Dios que le dio a Isaac? 2 hijos. ¿Sí o no? Jacob y a Esaú. ¿Sí? Así es. Versículo 5. Y yo envié. ¿Fue Josué? No, hermanos. Versículo 6.
saque. Versículo 8. Yo os introduje. Versículo 10. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Versículo 12. Y envié delante de vosotros. Versículo 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Hermanos, eran pocas las cosas que Dios había dado a Israel. Eran pocas las cosas que Dios había hecho por Israel. ¿Quién podía pensar, hermanos, que Dios estaba lejos de Israel? ¿Quién? Con todo eso que Dios había hecho. Qué fácil hubiera sido cuando Dios a través de Josué está diciendo esto. Alguien hubiera levantado la mano. A ver, Josué, esto no hizo Dios por nosotros. Esto no nos dio. ¿Cuántos hicieron eso? Porque todo lo que estaban escuchando, hermanos, eran cosas grandes. Eran cosas grandes que Dios había hecho por ellos, regalos que Dios les había dado, ¿sí? Cosas espirituales, sí. Había luchado por ellos, había derrotado reyes bien poderosos y ahora les da grandes extensiones de tierra. ¿Qué tierra árida? No, de lo mejor, con mucha agua, mucha vegetación, muchas frutas. Hermanos, mentiríamos si en este discurso se mencionara que Dios había dado mucho a Israel. Dios no había dado mucho a Israel. Dios le había dado todo. Todo. Después de que alguien escucha y le recuerda todo lo que le había dado Dios, ¿quién sería aquella persona que no dobló sus rodillas y le dijo, Señor, de veras, no me había dado cuenta de todo lo que me has dado, Señor? Muchas, muchas gracias. Aquí estoy. Haz de mí lo que bien debieras. No te puedo decir que me des más porque, bueno, ya me diste todo, pero aquí estoy, Señor. Utilízame en tu obra. Señor, y si te pido de favor que me permitas servir, Señor, y si te pido de favor que no te alejes de nosotros y estés aquí con nosotros, mira, Señor, voy a trabajar bien duro para que yo tener una ofrenda y traértela a ti. Es lo mínimo que puedo hacer. Tú me pides que mire al necesitado, Señor, con mucho gusto, es lo mínimo que puedo hacer. Y sabes, lo voy a hacer por amor a ti. Es una persona mala, no merece, pero lo voy a hacer por amor a ti. Porque yo sé que tú lo creaste, porque yo sé que es tu hijo y voy a hacer por él. Hermanos, esta era aquella reunión donde únicamente el que hace la introducción es Josué. Jehová dice así. Alguien en esta tierra se presenta en un palacio, se presenta en un lugar donde vive un presidente, está una reunión y únicamente dice una persona llegada a él, silencio, porque nuestro presidente va a hablarles. ¿Qué hace toda la gente? A ver, ¿qué tiene que decirnos? Aquí tengo una carta que le envió el presidente
no de un país, sino voy a leerles una carta que envía el creador del cielo, de la tierra, de todo el universo. Hermanos, ¿qué haríamos? El creador de todo el universo, aquel que nos dio tantas cosas, aquel que me regaló a mi familia, aquel que me da todas las cosas materiales, aquel que me dio de... Él me va a decir ahí, sí, bueno, ¿qué tiene que decir? Hermanos, y cuando está hablando Josué, cuando está leyendo o está simplemente hablando lo que dijo Jehová, toda la gente, hermanos, lo mínimo que puede hacer es estar atento y reconocer que lo que se está leyendo, lo que está diciendo, es una gran verdad. ¿Cómo es posible, hermanos? Adelante, Marco. También es muy interesante ver pues, lo que comentaba acerca de cómo pues, no son palabras de Josué, sino que literalmente son palabras de Dios. Sí. Josué ahí inspirado por el Espíritu de Dios y dice el Espíritu de profecía que pues ya como todos estaban en sus heredades, la heredad que le había tocado a Josué era Timnat Será. ¿Qué era lo que tenía en particular esa heredad? Bueno, que allí es donde estaba el arca. Dice el Espíritu de profecía antes de que Josué iniciara con las palabras que Dios iba a hablar a través de él, por indicación de Josué, se había traído el arca de Silo. Era una ocasión muy solemne y este símbolo de la presencia de Dios iba a profundizar la impresión que él deseaba hacer sobre el pueblo. Es decir, que todas esas palabras que habló Josué, ahí estaba el arca del pacto para que Dios mismo estuviera y ellos mismos hicieran la decisión que iban a tomar. Así es. Hermanos, trayéndolo a nuestro mundo, a nuestra iglesia, ¿cómo tendríamos que estar cuando pasa un predicador ahí? ¿No ven ustedes semejanzas? ¿De quién va a hablar el predicador? Dios. ¿No va a leer algunas cosas que textualmente dice, así dice Jehová? Y sabemos que toda la Biblia es inspirada por él. ¿Cómo debiéramos estar cuando pasa un predicador aquí? Bien atentos. El rey del universo me manda una carta. ¿Qué tiene que decirme? ¿Qué tiene que decirme el rey del universo? Ahora, así como Josué trajo el arca como un símbolo de la presencia de Dios, no hay un predicador que suba sin el símbolo de la presencia de Dios. ¿Qué había en el arca? Los mandamientos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué había en el arca? Así dijo Jehová. ¿Qué hay aquí? Hermanos, ¿esa arca había sido hecha, inspirada por Dios o no? ¿Qué es esto? Hermanos, ¿qué reunión más importante? Ahí se menciona esa reunión, pero por la misericordia de Dios y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas reuniones hemos tenido nosotros? Así como esa reunión. Por eso, cada predicador que sube al púlpito no debiera de platicar sus historias, no debiera de platicar de su familia, sino debiera de hablar de qué? Palabra de Dios. Así dijo Jehová, así dice Jehová. ¿Estaba la presencia de Dios ahí? ¿Está la presencia de Dios en cada reunión? Y entonces, hermanos, llega a la mente de Josué algo no muy positivo, de que en una ocasión allá atrás había preguntado Moisés, miren, si ustedes obedecen va a hacer esto y esto y esto, y dice el pueblo, claro que vamos a obedecer.
había llegado a la mente de Josué algo que se llama justicia propia del pueblo. Y quería Josué que ese pensamiento que llegó a él también lo hubieran tenido todos los que estaban escuchando, para no elegir a la ligera, no decir las cosas a la ligera, sino antes de eso tenían que pensarlo y meditarlo. Cada vez que se va a hacer una elección, hermano, cada vez que tú vas a elegir algo, no es bueno que elijas a la ligera, por bueno que sea tu elección, pero no es bueno que elijas a la ligera. ¿Qué tienes que hacer antes de elegir? Pensar, 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 pensar. Porque cuando tú no piensas, tú vas a creer que puedes hacer algo, pero lo más seguro es que no lo puedas hacer, sino tienes que pedir a Dios que te ayude a hacerlo. Hermanos, ¿entiende esto? Miren qué sigue diciendo. Versículo 16. Libro de Josué, capítulo 16. Capítulo 24. Muchas gracias. Versículo es el 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Esta era la convicción de todo el pueblo. Pero si analizáramos lo que estaba pasando en el pueblo, no era exactamente lo que se veía. Ya lo leyó por ahí un poquito nuestro hermano. Y entonces, el pueblo está hablando. Esta es la convicción de todo el pueblo. Entonces el pueblo respondió. Es decir, todos los que estaban ahí estaban de acuerdo en esto. No, ¿cómo no? ¿Cómo vamos a dejar a Jehová? No podemos dejarlo. No, pues Él nos dio todo. Él nos ha dado tantas cosas. Ha peleado por nosotros. Nos dio esta tierra tan grande. No nos costó nada. No trabajamos por ella. ¿Sí? Abrió el río. Es más, aquí está Josué, está Caleb, que ellos vieron cómo abrió el mar rojo. ¿Cómo es posible? No, a Jehová vamos a servir. Y empiezan a dar evidencias que son verdaderas. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. ¿Cierto o falso? Cierto al 100%. ¿Sí? Versículo 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Y ahora aquí la situación se pone un poquito difícil. En la mente de Josué hay una pregunta. ¿Cómo hacerles entender? ¿Cómo hacerles ver que lo que están ellos diciendo no lo van a poder hacer? ¿Cómo pueden entender? ¿Cómo pueden ver que están cometiendo ya ciertos errores y ni cuenta se dan? Ellos creen que están bien cuando no están bien. ¿Cómo hacerle? Versículo 19. Noten la táctica de Josué. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados.
Está usando ahí José una palabra. Miren, es que Dios es santo. Era el medio por el cual Josué quería que ellos dijeran, si Dios es santo, pues entonces también nosotros tenemos que ser santos para poder servir. No, no, sí es cierto. Pero parece que no, hermanos. Parece que no. La justicia propia ciega tanto a la gente, uno ciega tanto que no nos permite ver la necesidad que tenemos de una santificación. No nos permite ver, hermanos, la necesidad que tenemos de dejar la alimentación del mundo. No nos permite ver la necesidad que tenemos de dejar de vestirnos como el mundo se viste. No nos permite ver eso. ¿Hasta dónde puede llevar la justicia propia? Miren, ellos estaban conscientes de que todo lo que Dios había hecho por ellos, ellos estaban conscientes de eso. De que solamente Dios merecía que les sirvieran, ellos estaban conscientes de eso. Pero de lo que no estaban conscientes ellos era del cambio que tenían que hacer. Y eso no lo tomaban en cuenta, por lo menos hasta ahí. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y ahora Josué usa otro medio. Hacerlos pensar qué podía pasar con ellos si no hacían como ellos estaban diciendo. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Miren, lo que ustedes están diciendo es verdad, todo lo que Dios les ha dado, ha hecho por ustedes. ¿Es verdad todo eso? Y esto tiene que ver con su amor. Pero acuérdense que el carácter de Dios no solamente es amor, sino también es justicia. Y si ustedes los dejan, Él puede hacerse su enemigo y entonces les hará mal. ¿Qué quería Josué, hermanos? Que el pueblo ¿qué? Razonara. Gracias, Marco. Que razonara. ¿Sí? Hermanos, ¿no será que a veces también a nosotros nos hace falta que razonar de causa a efecto? ¿Ahí vas a decir algo, Marco? Sí, complementar eso del razonamiento que Josué quería usar con el pueblo. Dice, lo explica muy bonito Patriarcas y Profetas, Sí. dice, les declaró además que así como el Señor les había cumplido sus promesas, también cumpliría sus amenazas, para que ellos fueran conscientes de esto. Y dice, antes de que pudiera haber una reforma permanente, era necesario hacerle sentir al pueblo cuán incapaz era de obedecer a Dios por ellos mismos. Mientras confiaran en su propia fuerza y su justicia, les era imposible lograr el perdón de sus pecados. No podían satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios y en vano se comprometían a servir a Dios. Solo por la fe en Cristo podían alcanzar el perdón de sus pecados y recibir fuerza para obedecer la ley de Dios. Debían dejar de depender en sus propios esfuerzos para salvarse. Debían confiar por completo en el poder de los méritos del Salvador prometido si querían ser aceptados por Dios. Así es. Hermano, tú estás consciente de todo lo que Dios te ha dado. Y hasta eres agradecido con Él. Pero pueda que en ti haya algo o mucho que se llama justicia propia. Y ni cuenta te das. Una de las formas de detectar si hay en nosotros esto feo que se llama justicia propia, hermanos. ¿Qué sucede en ti cuando llega una enfermedad? Dios es el primero que se te viene a tu mente. Solamente piensa. ¿Qué sucede cuando tienes un problema familiar? ¿Dios es el primero que se te viene a tu mente? ¿O es el psicólogo? ¿O son los doctores? En las cosas de la vida, cuando todo te va bien, se te viene a tu mente Dios para agradecer. En las cosas de la vida, cuando te van ciertas cosas mal o hay algunas cosas que te salen mal, no de acuerdo a tus planes,
Te pones a pensar que tal vez no era el plan de Dios el mismo que el tuyo. ¿Qué sucede cuando te levantas en la mañana? ¿Es Dios tu prioridad? ¿O son otras cosas? ¿Te has dado cuenta de tus pocas fuerzas que tienes? Nos hemos dado cuenta, hermanos, que no somos nada como personas. Nos hemos dado cuenta que no tenemos nada como personas. Nos hemos dado cuenta que no hay mérito en nosotros, para nada. O la justicia propia nos ha llevado tan lejos, inclusive a pensar que tenemos que aguardar el sábado. La justicia propia nos ha llevado tan lejos que creemos que tenemos que guardar los 10 mandamientos para salvarnos. Hermanos, esto es justicia propia. Platica con Dios, platiquemos con Dios. No vaya siendo, hermanos, que haya en nosotros justicia propia y ni cuenta crucemos. Como estaba pasando con estas personas. Miren su reacción, hermanos. Versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué, ni siquiera quiso pensar un momento en esto que estamos hablando, ¿eh? ¿Qué dijo el pueblo? No, a ver, espérate. Sino que a Jehová serviré. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y sin pensarlo otra vez, ¿qué pasó? Y ellos respondieron, testigos somos. Y ahora Josué invita al pueblo a que haga algo. Versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Hermanos, de manera especial notemos el versículo 23. La idolatría no iba a entrar de ahí en adelante. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué pasaba con la idolatría? Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. ¿Qué les dice Josué? Quitad pues ahora los dioses ajenos. ¿Qué pasa? ¿Van a entrar? Están entre vosotros. Hermanos, miren hasta dónde lleva la justicia propia. No se daba cuenta la gente. ¿Sí? No se daba cuenta la gente de lo que estaban haciendo. No, ¿cómo vamos a dejar a Jehová? Jehová no lo vamos a dejar, siempre lo vamos a servir. Oigan, pero no van a poder. No, sí podemos. ¿Cómo que no vamos a poder? Hermanos, con estas palabras que les da Josué en el versículo 23, los está descubriendo. Les está diciendo, miren, no sean hipócritas. Quiten esos dioses que tienen. ¿Cómo es posible que están diciendo que no van a tener dioses y los que tienes en tu casa, qué? Aquel que metieron tus hijos hace 3 meses, ¿qué pasó con él? Ahí está, tú no has hecho nada. Los está descubriendo, hermano. ¿Quién del pueblo dice, a ver, Josué, espérate? ¿Quién te dijo eso? No. ¿Qué sigue diciendo más? Y el pueblo respondió a José. Fíjense la terquedad, Fíjense la terquedad. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Hermanos, cuando una persona no se da cuenta de su problema, es una situación grave. Pero cuando tú te das cuenta de tu problema, hay solución, vas a buscar solución. Pero cuando no te das cuenta del problema, te están desenmascarando.
te están diciendo, y mira, hermanos, si no es un milagro de Dios, si no es obra del Espíritu Santo, no vamos a darnos cuenta de nuestras faltas que pueden impedir que vayamos al cielo. Hermanos, ¿creen ustedes que ahí en el pueblo, cuando Josué dice, quiten los dioses que tienen, creen ustedes que en ese momento no hubiera habido alguien del pueblo que, ¿y cómo sabe? Mis ídolos los metí de noche. Yo pensé que nadie me vio. Y miren, ¿cómo es posible que Dios sabe eso? Mi hijo se robó algo por allá de la tienda, pero yo le dije que no dijera a nadie, nadie supo nada, y ahorita José, hermanos, por eso es que más de una vez cuando un predicador habla, inspirado por el Espíritu Santo, va a decir cosas que nadie le dijo, terrenalmente nadie le dijo, nadie fue chismoso. Pero ¿qué pasa? Dios, el Espíritu Santo. Y ahí está una reunión especial. Adelante, Marco. Es interesante también, hermano, como cuando al final de su vida Moisés les dice la ley y escribe los libros, dice que hace un acto interesante, que la ley, las tablas están dentro del arca, pero la ley que Dios mismo le dio, que la escribió él, dice que la pone a un lado del arca. Sí. Después de que finaliza estas palabras Josué con el pueblo, este diálogo, y que el pueblo pues, sigue diciendo que van a servir a Jehová, dice el espíritu de profecía: entonces Josué hizo alianza con el pueblo el mismo día y puso las ordenanzas y leyes en Siquem, y dice, escribió un relato de este pacto solemne y lo puso con el libro de la ley al lado del arca. Eso que dijeron lo anotó y lo mandó poner ahí para que esté de testigo contra ustedes, en caso de que no decidan servir a Jehová como ustedes mismos acaban de decir. ¿Qué cosas pasan, hermano? Versículo 25, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo. Ahora escuchen lo que dice, hermanos. Hace poco casi me aventé un sermón ahí con algunas personas la otra vez en la semana sobre este asunto de lo que es y la piedra ahí. Porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos habla. ¿Quién había oído? La piedra. Y nos metimos ahí un poquito profundo en la semana. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. ¿Con qué verdad pudiera, después de este texto, decir Josué así? He acabado la carrera. He peleado la buena batalla de la fe. ¿Con qué verdad, hermanos, hubiera podido decirlo José así como lo dijo Pablo en su momento? Qué interesante sería que cuando llegue tu momento y llegue mi momento, pudiéramos también decir así: he acabado, he peleado. Por lo demás, me está guardada una corona, la cual dará en aquel día el juez y justo, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman. Hermano, ¿no te gustaría algún día tú también decir así? De verdad, no con justicia propia, como aquel pueblo que no se daba cuenta, no, verdaderamente, como Josué, como Pablo,
como aquellos grandes hombres que inclusive murieron, pero cuando estaban muriendo fácil hubieran podido decir, he acabado, he terminado. ¿Recuerdan algo parecido que dijo Cristo? Todo es consumado. ¿Recuerdan esto? ¿Qué después de eso? ¿Qué dice de Josué? Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Hermanos, ya para que creo que hasta a nosotros nos gustaría morir de 110 años, ¿verdad? Y la sepultura en su heredad en Tinansera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz, versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y entraron en Siquén, y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Versículo 33. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Llegaron a donde era el plan de Dios que llegaran. Ya no nómadas, es el cumplimiento de la promesa de Dios. Bueno, les voy a dar una tierra, bueno. Y aun cuando mueren estos grandes hombres de Dios, pues ahí está una palabrita que dice así, y sirvió a Jehová. Sirvieron a Jehová. Hermano, ¿será lo mismo que se dirá de ti algún día, algún momento? ¿Será lo mismo que se dirá de ti, se dirá de mí? Sirvieron a Jehová todo el tiempo desde que conocieron. Ojalá que así sea. ¿Comentarios? ¿No? Si alguien, hermanos, en su momento desea orar a Dios en privado y decirle, Señor, tendré justicia propia, hágalo. Hágalo, hermano, y hagámoslo, porque a lo mejor es algo que nos ha acompañado sin darnos cuenta y que es algo que puede ser un estorbo. Hay un capítulo en un libro que se llama El conflicto de los siglos, que tiene que ver con el libre albedrío. ¿Se acuerdan cómo se llama? Amenazada. ¿Sí? Dios nos ha dado el poder de elegir. Dios nos ha dado el libre albedrío de acuerdo a nuestra conciencia. Y no es bueno que ningún dirigente se la quite a sus miembros. Y no es bueno que, dice la profecía, que un día, bueno, se va a atentar contra la libertad de conciencia. No importa lo que tú creas, tú tienes que creer así porque yo digo. Hermanos, seamos cuidadosos y oremos a Dios para que cuando ese día llegue, pase lo que pase, elijamos a Jehová y sigamos sirviendo a Jehová hasta el último día de nuestra vida, así como Josué, así como Eleazar. Si no hay comentarios, que Dios nos bendiga a todos y que el Espíritu Santo perfeccione este mensaje en cada una de nuestras mentes y corazones.